Buenos días, niños. Esta semana, esta quincena, vamos a empezar con el tema de los relatos históricos. Vamos a ver paso a paso cuál va a ser el objetivo de estas 2 semanas y cuál es el producto que vamos a realizar. ¿Ok? Primeramente, quiero que recuerden que esta actividad se va a ir haciendo por pasos. Este video no es para que hagan ya el relato histórico, sino para que vayan viendo las partes y cómo se va conformando, ¿ok? Entonces, escribir un relato histórico. El propósito de esta práctica social del lenguaje consiste en que busques, selecciones y leas diversas fuentes que traten un acontecimiento histórico y que con el apoyo de mapas, textos, líneas del tiempo e imágenes reconstruyas lo sucedido para escribir un relato histórico que incorporarás a la biblioteca del aula. El objetivo en sí es escribir un relato histórico de algún acontecimiento que ya pasó en la historia, investigando en libros, en mapas, textos, internet, videos, de donde ustedes puedan sacar la información. ¿Qué es un relato histórico? Un relato histórico es una narración hecha de manera cronológica sobre algún acontecimiento relevante de la historia. Si recuerdan qué significaba cronológico, es que iba en tiempo, ¿no? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? ¿Y qué pasó al final, ¿no? Va en orden, desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el relato histórico es un escrito que narra un acontecimiento o un hecho que sucedió en la historia, ¿ok? Su foco puede estar puesto en uno o varios personajes, en una serie de sucesos, en un conflicto específico o en un periodo puntual. O sea que este hecho puede ser de cualquier tipo, ¿no? Puede ser una problemática, puede ser un suceso de algo que pasó en la historia, ¿no? Entonces el relato histórico es una narración o un escrito donde se nos muestra un hecho histórico, un hecho que sucedió en la historia. Es un tipo de texto narrativo en el cual se relatan sucesos reales en los que participan personajes históricos. O sea que es muy importante que lo que nosotros escribamos sea algo real, algo verídico. Es una característica que tienen estos relatos históricos, ¿ok? Que son escritos o están basados en hechos que sucedieron realmente en la historia. Por eso aquí las imágenes que yo les pongo son sobre la historia de México, porque son cosas que sí pasaron, ¿ok? Entonces, los relatos históricos son sobre hechos que sucedieron. Su función es dar a conocer momentos centrales de la historia, apegándose a la verdad histórica, ¿ok? Entonces se basan en las cosas más importantes o que más nos interesan sobre la historia del personaje o del suceso, del hecho del cual vamos a escribir, ¿ok? Y pues se apegan a la verdad o a la realidad de esa historia que estamos contando. Los relatos históricos narran las acciones en orden cronológico. Se dividen en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. Y se emplean verbos en pretérito y copretérito. ¿Qué quiere decir esto? Verbos en pasado, ¿ok? Porque como estamos hablando de un suceso que ya pasó, pues obviamente vamos a utilizar verbos en pasado, ¿verdad? Para obtener los datos del pasado se utilizan fuentes escritas. Orales, ¿qué quiere decir orales? O sea, habladas de alguien que nos cuente estos sucesos. Gráficas o materiales. Las fuentes pueden obtenerse de un hecho, una novela histórica, algunos textos escritos con base en documentos, fotografías, mapas, esquemas, líneas del tiempo, edificios, construcciones u objetos. O sea que nos vamos a basar en lo que tengamos a nuestra mano y que sea información viable, ¿verdad? Información verídica. Ya habíamos dicho qué significaba esta palabra verídica, que es real, ¿ok? Entonces nosotros al buscar esta información debemos estar seguros que la información que vamos a utilizar es real, ¿ok? Las fuentes se clasifican en primarias y secundarias. Las primarias
son las fuentes que fueron creadas en el momento histórico al que pertenecen o hacen referencia, como las crónicas de los conquistadores. Entonces, las fuentes primarias son las fuentes las cuales son creadas en el momento en el que sucede el hecho histórico, ¿ok? Generalmente lo escriben las personas las cuales están viviendo ese acontecimiento, ¿ok? Entonces, las fuentes primarias, como viene ahí en el ejemplo, dice que las crónicas de los conquistadores, ¿ok? Los conquistadores, al estar viviendo ese hecho o ese momento histórico, fueron escribiendo sus experiencias de lo que iban viviendo, ¿ok? Como algo así como un tipo diario. Entonces, esa información es la más verídica y más exacta que podemos encontrar, ya que viene directamente de las personas que vivieron esa historia, ¿ok? Ahora las fuentes secundarias, que son las realizadas a partir del estudio de la interpretación y el análisis de las fuentes primarias. Que las fuentes secundarias, pues son las fuentes que se basan en las primarias. Y acorde a eso, ellos hacen su propio escrito o su propia interpretación de lo que sucedió en aquellas épocas, ¿ok? Incluso las fuentes secundarias pueden ser que investiguen de diferentes libros o diferentes materiales encontrados de las fuentes primarias para ya crear las fuentes secundarias o su investigación, ¿no? Entonces, las fuentes primarias generalmente son más de las personas que vivieron el hecho y las secundarias son de las personas que estudiaron lo que sucedió y las experiencias de otras personas para crear su propia narración. Que lo que nosotros vamos a venir haciendo va a ser una fuente, nos vamos a basar más en fuentes secundarias y vamos a crear un documento el cual pudiera ser una fuente secundaria, ya que nosotros no estamos viviendo el hecho, pero sin embargo vamos a investigar para poder hacer nuestro propio escrito. Ok, ahora tenemos los relatos históricos que narran un hecho a partir de sucesos reales, ok, que ya lo vimos. Cuentan lo sucedido en orden. Tienen inicio, desarrollo y cierre. Y al final incluyen una bibliografía, eso es muy importante. Al final vamos a poner los libros de donde obtuvimos la información, si a lo mejor fue un video, si a lo mejor fue una página de internet, ¿ok? Entonces eso lo vamos a ir agregando. Y ahora, para planificar un relato histórico, ¿qué es lo que debemos de hacer? Primero, elegimos un hecho o acontecimiento. En el transcurso de los días vamos a escoger un acontecimiento, ustedes van a escoger el que más les guste y en torno a ese vamos a trabajar. Un hecho o un acontecimiento histórico, ¿no? Definir lo que se quiere saber y lo que se quiere narrar sobre él. Ok, vamos a ver. A mí me gustaría de este tema explicar tal suceso o tal cosa que sucedió o por qué pasó. Ok, ahí va a ser a gusto de cada quien. Delimitar el tiempo que es necesario investigar y analizar. Plantear preguntas que guíen la búsqueda de la información. Establecer fuentes de búsqueda de información. Tomar notas y datos de las fuentes. Establecer en qué orden se quieren narrar los acontecimientos, inicio, desarrollo y cierre, y escribir el borrador. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer va a ser que vamos a escoger el tema, vamos a hacer una investigación, vamos a buscar en internet, en libros, en videos, y ya después nosotros vamos a escribir nuestro propio relato histórico. Primeramente vamos a hacer un borrador y ya que yo se los califique y vamos a ver los errores y que podemos mejorar, haremos el relato histórico, el cual ya será el bueno. Y aquí nos ponen un pequeño ejemplo. Este no trae bibliografía y tampoco trae título, pero nos trae un ejemplo de cómo podría estar escrito. Ok. Aquí debe tener fechas, años, personajes y eventos, ¿no? Los eventos que sucedieron. En 1972, poco después de la Revolución, Francia estaba en guerra con Austria. El ejército del Rin se encontraba en Estrasburgo. Uno de sus hombres, un joven capitán de 32 años, Roque de Lisle, era conocido por su afición a escribir letras de cuples y música. Su jefe, el general Kellerman, que apreciaba su talento, lo invitó a una recepción que daba el alcalde de la ciudad, Dietrich. Durante la velada, Roque de Lisle cantó algunas de sus obras, por lo que Dietrich le pidió que compusiera una canción militar que animara a los soldados que defiendan a la patria con su vida. De vuelta a casa y entrada la noche, Roque tomó un violín y la dormida ciudad se llenó de sus notas. Nada más despertar, acudió con Dietrich, quien dio a conocer en Marsella la canción marcial, la cual se convirtió en la marsellesa. O sea que aquí nos están dando la historia de esta canción, ¿no? De cómo fue que se originó y de dónde viene.
Si se fijan, tiene nombre de lugares, nombre de personas, años y también el acontecimiento, cómo fue que sucedió desde principio, con un inicio, un desarrollo y un cierre. Nosotros vamos a hacer algo similar cuando sea el momento y vamos a hacerlo un poquito más largo de otros temas que yo les voy a dar a escoger, ¿ok? Entonces, esto es lo que viene siendo el relato histórico, ¿ok? Les doy un resumen rápido. El relato histórico es un escrito el cual se hace en base a documentos que nosotros los cuales vamos a investigar ya sea en internet, en libros, en videos, y con esta información vamos a escribir un escrito en el cual vamos a relatar lo que sucedió en un momento de la historia, ¿ok? En este escrito nosotros vamos a poner personajes, lugares, fechas, y lo vamos a acomodar en orden cronológico desde el inicio hasta el fin. También hay que recordar que lleva un título y al final lleva una bibliografía que vendría siendo de donde nosotros obtuvimos la información. Si es una página de internet, pues la página de internet. Si es un libro, pues el nombre del libro y las páginas y el autor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el transcurso de estas 2 semanas. Si algo de lo que les comenté no les quedó claro o tienen alguna duda sobre este tema, pueden preguntarme, no hay problema. Igual esto no es algo que vamos a hacer de un día para otro, sino que lo vamos a hacer poco a poco. Muy bien, que tengan bonito día.